Bien, en la tarde de hoy vamos a tener un estudio bíblico precisamente sacado del audio que acabamos de escuchar, el audio que tiene que ver con el efecto de nuestros teléfonos en la oración, y que esto a su vez es un artículo sacado de un interés que tienen algunos ministros del Evangelio de tratar de captar la atención de los oyentes para que puedan dedicarle tiempo a Dios. Bien, para proseguir con este estudio, quisiera pues que todos podamos tener una Biblia a mano y que pudiéramos tener también un papel y un lápiz para poder apuntar algunas cosas que se van a estar dictando. Bien, y vamos a estar leyendo Deuteronomio 6 del 4 al 9, Deuteronomio 11 del 18 al 19. Vamos a estar leyendo 1 Corintios 7:35, Lucas 10 del 38 al 42, Mateo 13 del 22 al 23, 1 Corintios 16:13, Tito 2:2, 1 de Pedro 1:13, 1 de Pedro 4:7, 1 de Pedro 5:8, Apocalipsis 3 del 2 al 3 y Apocalipsis 16:11. Además de repetir nuevamente Mateo 13:22 y 1 de Pedro 4:7. En adición a eso, vamos a estar nosotros también leyendo 1 Tesalonicenses 5:17 y Efesios 5:18. Ahora sí, entonces, el estudio de hoy vamos a dividirlo en 4 énfasis. ¿Cuáles son esos 4 énfasis? Uno, que la atención nuestra por la cual Dios aparentemente está teniendo que competir, se la prestemos al Evangelio. O sea, en la atención al Evangelio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se nos pregunta su atención, por favor, como cuando uno está en un juzgado y el juez pega con el martillo y dice: pongan atención en la sala, que vamos a dar vamos a hacer el veredicto, vamos a dar el veredicto, así como decía el tremendo juez que dice: tome nota, secretario, que va a dictar sentencia, pero antes pegaba, ¿no? Diciendo: hagan silencio porque lo que voy a decir es importante. En tercer lugar, nunca dejes de orar, ya como un clamor, en verdad. Dios aparentemente va a tener que rogarnos que nunca dejemos de orar. Y al final, pues, el último énfasis es recobrando la oración, Bien, en el aspecto del prestarle atención al Evangelio, voy a estar buscando en la Biblia Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, parte del Pentateuco, el capítulo 6, versículos del 4 al 9. Y dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Y también ahí mismo en Deuteronomio, el capítulo 11, versículos 18 y 19. En estos versículos del capítulo 11 dice lo siguiente, el versículo 18 y 19. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y el 20 voy a leerlo también, y dice, y las escribirás en tus postes de tu casa y en tus puertas. Bien. Bien. En estos versículos que acabamos de leer, que es donde introducimos esta parte del estudio que tiene que ver con la atención al Evangelio, nos estamos enfocando más bien en mantener la palabra de Dios como lo principal en nuestra mente. ¿Cómo Dios va a recuperar nuestra atención cuando nosotros precisamente pongamos o llenemos nuestra mente de la palabra de Dios? Es de la única manera que Dios va a recuperar la atención que Él merece, es cuando nosotros también le demos esa misma importancia a la palabra de Dios. Miren, yo le puedo poner un ejemplo. Había un muchacho que no sabía álgebra. Aparentemente el problema de él era que cada vez que los profesores le hablaban de álgebra, le hablaban en árabe. Él no entendía nada, ni monomios, ni binomios, ni trinomios, ni ningún polinomio, ni ninguna operación, ni productos notables, ni cocientes notables, ni factorización. Él se bloqueaba. Y resulta ser que una de las cosas que se determinó cuando se le atendió era que él tenía precisamente un déficit atencional, que mientras él estaba en la clase, el profesor podía estar hablando lo más claro, pero la primera mariposa que pasaba, la mosquita que pasaba por su lado, el ruido que hacía el lápiz del compañero vecino lo distraía. Y claro, cuando él volvía en sí, porque aparentemente él pensaba que era algo breve, pero era que se entretenía por tiempo largo. Y cuando él volvía en sí, ya la clase se había acabado. Entonces idearon una técnica de saturar la mente de él, lograr su atención obviamente, pero saturar la mente de él con álgebra. Él al final terminó aprendiendo álgebra y entendiendo el álgebra. De la única manera, hermanos, y eso lo voy a decir con este énfasis, de la única manera que Dios va a captar nuestra atención es cuando nosotros estemos conscientes de que de la única manera es mantener la palabra de Dios como lo principal en nuestra mente. Si la palabra de Dios no es lo principal en nuestra mente, nosotros vamos a poner la atención a otras cosas como lo hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque es que eso es así. Eso es así, hermano. Cuando una persona no presta atención es porque lo que está escuchando, lo que está viendo no le interesa. Entonces nosotros tenemos que interesarnos por la palabra de Dios, por el Evangelio, saturarlo, así como dice el texto que leímos, que amaremos al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Mire que ahí está hablando del aspecto interno del ser. Si yo logro introducir en mi lado interno de mi ser la palabra de Dios, Dios va a tener toda mi atención. Yo voy a estar consciente de que tengo que orar. Yo voy a estar consciente de que la Biblia es importante. Yo voy a estar consciente de que yo debo crecer y que yo debo darle testimonio a los demás. Es más, yo voy a estar consciente de que cuando la tentación se me presenta, yo tengo que coger para allá y no enfrentarme a ella. Pero es que esa es la única manera. Nosotros tenemos que prestarle atención a la palabra de Dios, al Evangelio, haciendo eso. Hermanos, y esto es importante.
Y yo aún añadiría algo. De repente no debería hacerlo, pero bueno, voy a hacerlo ya que pasó por mi mente. Miren, hermanos, es fácil, como dije anteriormente, tener una religión a la cual uno se acerca porque simpatiza con ella. Pero eso lo tiene todo el mundo, porque hasta los ateos, que se supone que no creen en ningún Dios, el hecho de no creer en Dios es para ellos una religión. Porque se entregan tanto que lo defienden a capa y espada. Así que, hermanos, les dejo esto en cuanto a ese punto. Seguimos en cuanto a la atención al Evangelio. Se nos habla de priorizar a diario una forma de vida centrada en vivir sin distracciones. Primeramente, ¿qué es priorizar? Priorizar es hacer primero algo. O sea, que lo primero o que lo más importante sea eso. Es como que yo diga, bueno, es que mi prioridad, hermano, ahora mismo es recuperar la salud. Yo estoy enfermo, tengo una enfermedad. Si mi prioridad es recuperar la salud, todas las cosas que yo haga a diario va a ser tomar medicamentos y seguir las indicaciones del médico. Si ese no es mi interés, porque tú sabes que yo me quiero es morir, dejo esas medicinas ahí y al final me morí. Pero, ¿qué dice esto? La segunda instrucción en cuanto a la atención al Evangelio, que tenemos que hacer prioritario, primero, más importante, una forma de vida centrada en vivir sin distracciones. Las distracciones son las cosas que aparentemente son las prioritarias. Pero bueno, vamos a buscar el texto bíblico. Juan, por favor, Primera de Corintios 7:35. Primera de Corintios 7:35. ¿Qué dice 7:35? Sí, señor. ¿Qué dice ese pasaje, Juan? Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerle restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posible. Muy bien, mire, me encantó esa versión, porque mira cómo lo plantea la versión. La Reina Valera dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis a Dios. Pero me gusta excelente esa versión, porque habla de que esto lo digo, y sí, léalo, Juan. Les digo esto, 35, ¿verdad? Les digo esto para su propio beneficio. Su propio beneficio, muy bien. Ajá. No para imponerle restricciones. Ajá, no para restringir. Ajá. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. Ajá. Con la menor cantidad de distracciones posibles. Miren, cuando Pablo nos dice esto, porque fue Pablo que escribió eso, se lo escribe a los corintios en el contexto de los problemas que había en el matrimonio. Pablo le dice que él prefiere que todos los hombres estén como él, porque Pablo estaba solo, soltero, posiblemente enviudó. Pero él dice, miren, a causa de las fornicaciones, a causa de la inmoralidad sexual, es mejor que cada mujer tenga su propio marido y cada marido su propia mujer. Y Pablo empieza a dar una serie de recomendaciones con respecto a eso. Cuando llega este versículo dice, lo digo para vuestro provecho, no para molestar. Miren, hay gente que se molesta cuando uno la aconseja. En verdad que sí, yo he tenido esa experiencia. Es más, últimamente he dicho que no voy a aconsejar a más nada, sí, así mismo, porque en verdad que uno como que se llena de coraje. Te preguntan y entonces no te hacen caso. Pero bien, Pablo dice, esto lo digo para vuestro provecho, para vuestro beneficio, no para molestarlo, no para tenderos lazos, no para restringirlos. A una persona que se le amarraban las manos, que se le enlazaban las manos, lo imposibilitaban para que pudiera seguir haciendo otras cosas. Realmente estos consejos que se está dando es para que nos libremos, como bien dice la versión que Juan está leyendo,
para que nos libremos de distracciones y, como dice acá, para que no tengamos impedimentos. Miren que priorizar a diario, que ustedes sepan que en su vida los días deben empezar con Dios. Eso le va a evitar distracciones. Eso le va a evitar no hacer para restringirlo. Eso va a ser para que su enfoque sea totalmente dirigido ¿a quién? A Dios. A Dios. Tampoco en esta atención al Evangelio debemos permitir que los asuntos de la vida nos consuman. Yo voy a leer Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Sí, capítulo 10 de San Lucas, versículo 38 al 42. Mire lo que dice. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Antes de poder ver esto, quisiera dar un poco el contexto. Jesús tenía una familia de amigos que vivían en la aldea de Betania. Aquí en este pasaje no se dice el nombre, pero cuando veamos otros evangelios, se menciona a estas dos personas y a su hermano, cuyo nombre era Lázaro. Lázaro, el que murió y que Jesús resucitó, era el hermano de estas dos muchachas. Cuando Jesús pasaba por Betania, Jesús siempre iba a la casa de ellos y él era atendido. Él era atendido por estas personas que, por lo que vemos en la Biblia, él era muy querido de esa familia. Cuando Jesús llegaba, ellos le prodigaban cualquier tipo de atención. Se desvivían por atender a Jesús. Pero aquí ocurre algo. Jesús entra en su casa y, como lo dictaba la costumbre de la época, los varones se echaban al piso y encima de un mantel se les servía el alimento, y mientras ellos estaban comiendo, ellos conversaban algún tema. Jesús principalmente conversaba temas de tipo espiritual. Pero resulta ser que en esas conversaciones a las mujeres no les era permitido participar, porque el tipo de sociedad en la que vivió Jesús era una sociedad de tipo patriarcal, en donde la preponderancia e importancia la tenía el varón. Entonces, ¿qué sucede? Vemos en este pasaje de la Biblia que María se sienta, es decir, rompe con una costumbre. Nosotros no vamos a ver en la Biblia nunca un episodio donde Jesús esté sentado o tirado encima de una alfombra comiendo con la gente donde hay una mujer de por medio. Nunca. Sí vamos a ver uno donde la mujer se le acerca y le derramó un perfume, pero ella no estaba sentada con él comiendo ni disfrutando de la velada. Ella entró. Es más, tanto así que eso le pudo haber buscado un problema a Jesús, porque todo el mundo pensó que era prostituta. No, todo el mundo sabía que era prostituta y pensaron que Jesús tenía algo con ella. El asunto está en que María se sienta en la mesa a escuchar al Señor. Por eso es que Marta reacciona y le dice: Señor, ¿a ti no te importa que ella esté, además de rompiendo con las costumbres, me esté dejando servir sola? Porque lo que hacían las mujeres era servir. Y Jesús,
Miren lo que dice. Le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea, Jesús en ningún momento corrige a María. No la corrige. Pudiendo hacerlo, pero no la corrige. Jesús, ¿qué le dice? Jesús le dice que una sola cosa o una pequeña cosa es necesaria, y María, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A pesar de que no le competía ese rol cultural a ella, sentarse ahí a escuchar al Señor, el Señor le dijo, mira, me está escuchando a mí, está escuchando palabras de vida eterna, y eso, aunque riña con nuestras costumbres, es lo mejor que ella ha podido hacer. Y ese beneficio y esa bendición no le va a ser quitada. Pero aquí, ¿qué vemos? Aquí vemos que los asuntos culturales en el cual ellos habían crecido no impidió ni fue obstáculo para evitar enfocarse en Jesús. Ella le prestó atención, tanto así que se le olvidó ayudar a su hermana a servir. Nosotros no queremos decir con eso que ahora yo no voy a limpiar la casa, que ahora yo no voy a cocinar, que ahora no me voy a bañar, que ahora yo no voy a trabajar. No. Pero en el momento en que tenemos la disponibilidad de escuchar al Señor, miren, va a ser la buena parte que no nos va a ser quitada. El asunto es que mucha gente se sofoca tanto en los quehaceres de la vida que prefiere servir las mesas antes que sentarse a escuchar a Jesús. Y todo eso pasó. Dios hizo que pasara esa cosa, claro, para que sirviera de ejemplo, a la otra gente. A la otra gente y a nosotros ahora. A nosotros. Porque no creas, nosotros no tenemos la misma costumbre de ellos, pero igual nos enredamos en los quehaceres y de la vida. Mismo significado. Ajá. Y por andar en esos enredos no leemos la Biblia, no oramos, o sea, nos olvidamos literalmente de Dios, como que si Dios no existiera. Y te digo que esa situación que le pasó a Marta le pasa a la gran mayoría de la humanidad, pero eso que le pasó a María, muy poca gente es la que lo aprovecha. Muy poca gente es la que lo aprovecha. Yo no sé qué tiempo estuvo Jesús ahí, pero como decía el estudio ese que acabamos de oír, esos 30 segundos de atención, oye, Jesús los pudo acaparar, pero así, que la atrapó. Tanto así que lo secundario se le olvidó y le prestó atención al Señor. Miren, nada nos va a pasar a nosotros con las otras cosas que tenemos si en primer lugar le prestamos atención al Señor. Hermano, va a ir hasta mejor. No va a ir hasta mejor. No va a ir hasta mejor. Entonces, eso es importante, hermano. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, siguiendo con esto de la atención que le debemos prestar al Evangelio, otra de las cosas que no debemos permitir es que las trivialidades de este mundo nos lleven a descuidar la riqueza del Evangelio. ¿Qué es una trivialidad? Es una cosa sin importancia y sin valor. A veces nosotros preferimos lo urgente antes que lo importante. Nosotros preferimos lo menos valioso antes que lo que verdaderamente vale. Entonces, a eso es lo que estamos haciendo alusión aquí. No permitir que las trivialidades de este mundo nos lleven a descuidar la riqueza del Evangelio. Le voy a pedir a Gloria que lea Mateo 13, 22 y 23. Mateo 13, 22 y 23. Mateo 13, 22 y 23. ¿Qué dice Gloria, por favor? Mateo 13, 22 y 23. ¿Cuál es? Dale, Gloria. 22, 23. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Muy bien, en estos dos últimos pasajes Jesús explica la parábola del sembrador. Acordémonos que Jesús una vez dio una parábola del sembrador que dice: y el sembrador salió a sembrar, y que él tiraba la semilla en diferentes tipos de terreno, y que asimismo esa semilla tenía fruto en esos diferentes tipos de terreno. Jesús en estos dos versículos, que son parte de 6 versículos, está explicando la parábola del sembrador. Y él dice: el que fue sembrado entre espinos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que las semillas fueron tiradas entre espinos? Bueno, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, la oye. Miren que la oye, pero el afán de este siglo, de esta era, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es una persona que escucha, pero dice que el afán, la corredera de aquí para allá y el engaño de las riquezas. Miren, las riquezas materiales engañan a la gente, las emboban. Pero ¿qué hacen esas riquezas al final? Terminan haciendo que las personas desvíen su mirada de lo que es todavía más valioso que las riquezas, que es el mismo reino de Dios. Miren, Jesús, cuando Jesús le dijo al joven rico, le dice: mira, todo esto lo has practicado desde niño. Bueno, entonces todo lo que tienes, véndelo y repártelo a los pobres. ¿Y qué dice la Biblia? Que el joven rico se entristeció. ¿Por qué? Porque eran muchas las cosas que él tenía. O sea, él prefirió no entrar al reino de Dios, pero mantener su riqueza. ¿Qué hizo él? Le dio más importancia a eso. Lo que nosotros estamos diciendo es que las riquezas son trivialidades en comparación a lo que Dios y su reino es. Trivialidades. Triviales es algo que no tiene importancia. No tiene importancia. Tiene importancia. Miren, el dinero que hoy podamos nosotros obtener se acaba hasta guardándolo en un banco. Porque los bancos ahora se están declarando en quiebra cada rato. Y pierdes ahorros de años. Miren, más importante es la riqueza de Dios, la riqueza del reino, que las riquezas materiales. Y dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Miren, qué curioso. Esta persona que fue sembrada en buena tierra, la oye y la entiende. Es decir, la palabra de Dios capta su atención de tal manera que aquella persona entiende lo que le están diciendo. Y cuando tú entiendes algo, tú haces de acuerdo o haces correctamente las cosas que se te piden. Mira, cuando un niño entiende un regaño, él no se porta mal. Pero cuando no entiende el regaño, él va a estar de necio haciéndole perder la paciencia a los que lo están cuidando. Entonces, nosotros debemos ser, cuando le queremos prestar atención al Evangelio, nosotros queremos ser, cuando le queremos prestar atención al Evangelio, como la semilla que cayó en buena tierra. ¿Por qué? Porque representa a las personas que oyen la palabra y la entienden. Y miren, al final este versículo nos dice algo importante. Dice: y da fruto. Y dice a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, una semilla va a dar un fruto que va a producir esa semilla 30 semillas más. Esa semilla puede ser que dé fruto que da 60 semillas más, o esa semilla va a dar fruto que va a dar 100 semillas más, pero al final da fruto. El crecimiento de una persona que oye y entiende la palabra de Dios va a ser diferente a otra que también escuchó y entendió, pero va a ser crecimiento igual.
Cuando dice que las semillas que cayeron entre los espinos, la semilla que cayó entre los espinos, escuchan, prestaron atención, pero no dieron fruto. No dieron fruto. Y hay algunas también que ni siquiera la atención presta. Exactamente. Entonces son dos semillas que son triviales. Cuando la parábola del sembrador se da, solamente habla de la que presta atención. No, o sea, son cuatro tipos de terreno. Y eso está en el versículo 1 al versículo 9, pero eso lo vemos posteriormente. Cuando Jesús está hablando de esto, está hablando, dando la explicación a esos cuatro terrenos. Nos estamos enfocando nada más en los dos últimos. Entonces, pero ¿qué sucede con ese último que estamos viendo? Que ese tipo de terreno es el que dio fruto. Pero como tú puedes ver, si alguna vez tú has sembrado algo, tú puedes sembrar 2 semillas de guandú y las dos paren, pero hay una de esas matas que va a dar más guandú que la otra. Pero al final las dos dieron fruto. Lo que está diciendo el Señor es que debemos ser nosotros, a la hora de prestarle atención al Evangelio, como aquellas personas que son representadas por la semilla que cayó en buena tierra y dio al final fruto, ya sea a 30, a 60 o a 100 por uno. Pero dio fruto. El Señor quiere que demos fruto. El Señor quiere que la atención nuestra se la prestemos a Él y no a los celulares, no a los dispositivos móviles, no a otras cosas. Porque no solamente son los dispositivos móviles. Cualquier cosa en esta vida compite con Dios. Con las enfermedades. Todo. O sea, hay gente que se las inventa para desviar su atención de Dios. Se las inventa, siempre busca algo. Hay gente, nosotros tenemos una amiga que nos ha dicho de todo para congregarse. Nos ha inventado cuanta historia, que si yo la recogiera, yo escribo un libro y me hago rico, porque eso sirve como para un cuento. Y lo que yo llego a conversar con mi esposa es que ella no quiere, simplemente. No quiere, no le interesa. ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Qué le dice? Que no, que siempre tiene un problema, o sea, siempre tiene algo. Mira, surge una oportunidad para que ella vaya y la inventa. Si no, un día es el dedo, otro día es la muela, si no el pelo de la nariz, de repente es un gorgojo que se le metió en el ojo, el pelo se le chamuscó, no pudo defecar un día, se trancó la uretra, o sea, inventa cualquier cosa. ¿Por qué? Porque los seres humanos, la gran mayoría, somos expertos en eso. El Señor, ¿qué quiere? ¿Que nosotros sigamos así? No, el Señor quiere que sepamos que Él es importante. Y miren, y si nosotros no le prestamos atención al Señor, el Señor no nos va a decir nada. El Señor nos va a dejar que nos estrellemos y que nos demos y que escarmentemos. Pero créanme que, como dice Pablo dijo anteriormente en el pasaje que leímos, que lo dice para provecho nuestro. Y él lo dice con ironía. Lo dice con ironía. Pablo era muy irónico. No, el de Primera Corintios. El de Primera Corintios, el que habló con ironía. Sí. Porque hay pasajes que se ve la ironía. Es que Pablo casi siempre habla con ironía. Pero el asunto es cómo no se da cuenta. Usted, Pablo. Sí. No, yo he dejado de ser un poco irónico. Yo creo que a veces yo soy demasiado directo. Sí. Y por eso a veces las personas no quieren que yo les hable muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo no veo que yo tengo que endulzar a la gente. Ni que tengo que halagarla. Tengo que decirles la verdad. Y a lo mejor no es la mejor forma, pero tengo que decirles la verdad. Al fin y al cabo, Dios está buscando nuestra atención, que le prestemos atención al Evangelio, porque Él nos quiere evitar muchos problemas. Pero pareciera que a nosotros no nos importa, que Dios quiere evitarnos problemas. Que Dios quiere evitarnos problemas. Bien, también en esto de la atención al Evangelio debemos estar atentos. ¿Qué dice Primera de Corintios 16:13, Michelle? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. ¿Qué dice?
capítulo 16. Sí, versículo 13. Okay, ya. Ujú. Vela, está firme en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Sí. O sea, aquí se nos dice, velad, está firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Hay versiones de la Biblia que traducen lo que nosotros tenemos varonilmente como simplemente esforzarse. O sea, Fue, el hecho, fue Corintios 16, 16, 13. ¿qué dice ahí? No estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo. Valiente. Y hagan todo con y hagan todo con amor en la 14. Yo Sí. estaba leyendo otra. Sí, sí. Mira, dice, sean valientes. Nosotros debemos tener valor Valentía. para parar esa actitud negativa que tenemos con Dios y prestarle ya definitivamente la atención. Miren, hermanos, créanme que una de las cosas que Dios más va a castigar de nuestras decisiones va a ser nuestra cobardía. Si usted se pone a leer el Apocalipsis, el lago que arde con azufre y fuego va a estar lleno de gente que van a ser fornicarias, etcétera, etcétera. Pero lo primero que se menciona es los cobardes. Cuando se dice cobarde, ¿en qué encierra esa palabra? Eso mismo, que te da miedo hacer las cosas. Pero Que agraden al Señor, las cosas Pero- que hacen. Exactamente. cosas Te que da hay. miedo que los demás hablen de ti, te da miedo de verte Lo que comprometida, piensen de ti. te da miedo, pero no te da miedo desobedecer al Señor, te da miedo a los demás. Pero eso es cobardía igual. Pero como miedo a la oscuridad, miedo a... No. O sea, cobardía en el ámbito No, acá nuestro es eso espiritual. también. Pero en el ámbito espiritual es lo que te estoy diciendo. Sí, una persona puede ser cobarde si le teme a la oscuridad. Pero, o sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando ahorita es de nuestras actitudes espirituales. Obedecer. El hecho de ser desobediente es una cobardía. Si Dios nos dice que estemos atentos, porque Él nos va a decir algo cada vez que leemos la Biblia y cada vez que oramos, el no hacerlo es cobardía. Mira, es más, ahí lo traducen como varonilmente, dando a entender en el lenguaje original que a la persona le faltan pelotas. Pórtate varonilmente, como diríamos en buen panameño, pórtate como que tienes huevo. Y eso es como asemejando de que no confían en el Señor. Exactamente. Que Mira, no creen en el poder del Señor y no se sienten protegidos. Exactamente. Mira, una vez yo quedé un poco impresionado cuando vi a mí la única novela que yo me sentaba a ver era El Sultán. Porque me encantaba la historia y todo eso. Y cuando Suleimán, que era el personaje principal, se enfrenta al reino de Hungría, que se enfrenta a Juan II, creo, Juan II de Hungría. Cuando él hace revista a su ejército y que él va con el caballo de un extremo a otro, él al final les dice y le da a entender, hey, muestren los huevos que tienen. Y al final los turcos otomanos eran tan llenos de pelotas que conquistaron prácticamente la mitad del continente europeo. Porque ellos iban a lo que iban, sí señor, ellos iban a lo que iban. Ellos no le tenían miedo a nadie. Entonces, asimismo el Señor quiere que a sus órdenes, sus recomendaciones, nosotros no seamos cobardes para obedecer. Oye, si al final tenemos un provecho, un beneficio cuando oramos, cuando buscamos la Biblia, ¿por qué entonces no lo hacemos? Es porque le tenemos miedo al diablo, ¿será? Si al que le tenemos que tener miedo es a Dios. Miren, la Biblia dice que el que echa a la gente al infierno no es el diablo, es Dios. Así que tengámosles miedo a Dios entonces. Muy bien, seguimos. También dice que debemos ser de mente sobria. Voy a explicar esto de sobrio. La palabra sobrio muchas veces se usa en contextos
donde hay una persona borracha y otra no. La persona que está borracha, está borracha. La persona que no lo está sobria. Pero la palabra sobria no solamente se refiere a alguien que no está ebrio. Una persona sobria es que está en sus 5 sentidos. Que está pendiente, segundo, que está en control de todas las situaciones. Aunque sea mentalmente, está como arisco, así como arisco, está alerta y que nadie le va a echar cuento. Una persona o con cuidado de fallar. Exactamente, sí. pero va caminando seguro. Ajá. Un borracho, y por eso que los atropellan en la calle, como ellos no están conscientes de nada de lo que está pasando porque el mundo lo tienen al revés, ¡pum! Se lo llevan los carros. O se caen en las cunetas y se rompen la quijada y se desbaratan la vida. Cuando la Biblia nos habla de estar sobrios, que vamos a ver 3 pasajes de eso, nos dice eso, que tengamos los 5 sentidos o la total atención a las cosas que están dándose a los alrededores. Entonces, ¿qué dice Tito 2.2, Juan? Tito 2.2, voy a pedirle a Gloria que busque Primera de Pedro 1.13 y Primera de Pedro 4.7, y luego Michelle para que esté leyendo Primera de Pedro 5.8. ¿Pero qué dice? Primera de Pedro 5.8. 5.8, sí. Sí, de Pedro. Es que yo no bro. Tito 2.2. Yo no pronuncio bien la... 1.13 y 4.7. Mira, estoy llamando. Hermano César, la otra. tú me dio un 5.8. Sí. Tito, ¿qué más era? 2.2. De Pedro, 5.8. Tito 2.2. ¿Y las otras? Primera de Pedro 1.13 y Primera de Pedro 4.7 y Primera de Pedro 5.8. Ok, Bueno, ¿qué dice Tito 2.2, Juan? Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Debe tener una fe sólida y estar lleno de amor y paciencia. Mira, ahí tú mencionaste qué es lo que aquí tenemos por sobrio, pero dice a tener control propio. Control, o sea, y cuando ejercitar. Y cuando se refiere a control es eso, que tú estés pendiente de las cosas. Cuando uno piensa con sobriedad de algo, es porque uno está viendo, puede suceder esto, puede darse esto, si voy por aquí, se va a dar esto. Por lo tanto, pensar con sobriedad a mí me va a llevar a actuar de la mejor manera. Entonces, la palabra de Dios dice que los ancianos sean sobrios, sean gente que tenga ese control, que sean serios y prudentes. O sea, que sea la gente que no vaya a andar con su relajo, sino que sean serios, sean gente que van a hacer las cosas porque quieren cumplir un objetivo y beneficiar a los demás, que sean prudentes. O sea, lo que va a prevalecer en la persona va a ser ir con cuidado, y que además de eso dice, sean sanos en la fe. Es decir, que no van a abrir la Biblia para decir cualquier disparate, sino que van a decirlo de manera correcta, en el amor y en la paciencia. ¿Y esto cómo lo vemos? Bueno, cuando nosotros atendemos al Evangelio, nosotros tenemos estas características de sobriedad, pero se nota cuando una persona no le presta atención al Evangelio, porque no está teniendo devocionales, porque no le interesa tener un tiempo con Dios, porque la sobriedad no se le ve en ningún momento. Una persona que usted ve que dice que es cristiana, pero donde se anda equivocando a cada rato, créame que usted puede decirle sin temor a equivocarse que no está teniendo un tiempo diario ni de oración ni de lectura con Dios. No tiene usted que ser adivino para determinar eso. Bien, ¿qué dice Primera de Pedro 1.13, Gloria? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y 4.7. 4.7 dice, mas el fin de toda la cosa se acerca, sed pues sobrio, velad en oración. Ajá, muy bien. Y el 5.8, Michelle. Okay.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y miren, Pedro en su primera carta utiliza en 3 pasajes diferentes la palabra sobrio. Uno, que fue el primero que leyó Gloria, el 1.13, en el contexto de vivir una vida santa. Una persona que es de mente sobria, porque busca a diario con Dios, a estar a diario en la presencia de Dios, perdón. Es una persona que va a demostrar una vida de santidad. ¿Por qué? Porque la característica de sobriedad es algo que se va a notar. Igualmente en el contexto de los deberes conyugales, que miren que es importante, no, en el deberes conyugales no, perdón, sino de administradores de la gracia de Dios. Como nosotros administramos la gracia de Dios, una de las cosas que debemos decirle a la gente, por siendo pues eso, administradores, despachadores de la gracia de Dios, es que el fin está cerca. Miren, si las personas tuvieran consciente de que el fin de las cosas está pronto, la gente tuviera más tiempo arrodillada, la gente tuviera más tiempo en oración, la gente tuviera más tiempo leyendo la Biblia. Devoción. Pero la gente como que no le importa si Cristo viene. Es más, muchos se van a dar por enterados que eso va a ocurrir cuando eso se dé. Y bueno, igualmente el caso que ella dice de Noé. Cuando Noé estuvo desde que cumplió 500 años hasta que cumplió 600, advirtiéndole a la gente. 120 años. Más o menos, sí, por ahí. Él tenía 120 años. No, 500 Predicó. años. Tenía 500 años. Pero ¿por qué la gente vivía más Bueno, tiempo ese tiempo? que la gente era más obediente que la de ahora. No, sino que Dios le puso límite a la edad del hombre, porque había gente muy vieja, pero que era demasiado de mala y pecadora. Y Dios le dijo, Dios dice en Génesis, no contendrá para siempre mi espíritu con el hombre, y sean sus días 120 años. O sea, Dios decretó que la cantidad de años iba a ser O sea menor. que un ser humano puede vivir 120 años. Si se cuida. O sea, pero puede vivir, Sí. hasta ahí va a llegar. Es más, hay personas que han vivido un poquito más de poquito más. 120. 127, 130. Ujú. Pero entre esos, un millón. Ahora, cuando se da el caso de Noé, Noé estuvo por ese espacio de tiempo predicándole a la gente. Y además de eso, utilizó parte de ya acercándose la llegada del diluvio para construir el arca. Y la gente no le prestó atención. La gente no, o sea, la gente se burlaba de él. ¿Por qué? Porque nunca había llovido sobre la tierra. La gente estaba, entre comillas, consciente de que Noé estaba bien fumado de opio y que estaba hablando Que era un loco. que era un loco. Pero, ¿qué pasó con la gente? La gente se dio cuenta cuando Ya. empezó a caer y no paró de llover y quisieron entrar al arca y no pudieron porque dicen que Dios había sellado la puerta, del arca. Mucha gente no tiene conciencia de que, hey, ven acá, el fin de los tiempos se acerca. Y en el último contexto que leyó Michelle, que fue en el de la recomendación o instrucción que Dios le da a los pastores de apacentar a la grey, Dios le dice a Pedro que los pastores tienen que ser sobrios porque el diablo anda suelto. El diablo anda como un león cuando anda alrededor buscando a quien devorar. Miren, los leones son animales de mucha fuerza, pero los leones pueden ver una presa y no la atacan de una vez. Los leones son hasta demasiado meticulosos a la hora de merodear una víctima y atacarla. Ya la atacan cuando la tienen cerca. Pero los leones son así. Ellos son merodeadores. Y bueno, tú has visto videos de que los leones tampoco atacan solos. Ellos van en manada. Pero necesitamos ser sobrios porque tenemos un enemigo que lo que quiere es destruir nuestras almas
Y Él no anda con miramientos para atacarnos. Entonces, la devoción a Dios le da a uno la sobriedad o la alerta, hermanos, para saber cuando estamos con el enemigo alrededor. Los guardias de la ciudad, de las villas que habían en la época de los tiempos bíblicos, eran gente que no podía darse el lujo de estar dormida, tenía que estar sobria. Y ahí sí se utiliza eso de que no debería estar con los sentidos a punto de dormirse. Tenía que estar alerta. Y si tenía sueño, bueno, ve a ver qué hace. Ponte a hacer pechada, a push-up, salta de arriba abajo, pero mantente alerta. ¿Por qué? Porque el estar sobrio, que se alcanza a través de prestarle atención al Evangelio, nos advierte de los peligros que hay. Entonces, hermanos, si usted le presta atención a Dios, usted va a tener ese beneficio, pero aparentemente como que no importa, pareciera. Y a mí me da tristeza a veces, como le digo, ver situaciones de personas así. O sea, que uno ya por haber pasado por experiencias traumáticas donde ha recibido golpes de la vida, y también porque uno sabe, porque ya ha estudiado la Biblia, uno sabe que hay personas que se van a dar su buen golpe, que les va a ir mal, y uno les habla y uno les dice, pero tristemente las personas no quieren entender que necesitan estar sobrios, quieren estar dormidos. Entonces, preocupémonos por eso. Y en último lugar, hablando respecto a este primer punto, que es atención al Evangelio, debemos permanecer alertas eternamente. Y yo quiero leer Apocalipsis capítulo 3, versículos del 2 al 3. Miren, el libro Apocalipsis es un libro simbólico, por lo tanto, las cosas que Apocalipsis dice, más que decirnos significados de cosas que van a ocurrir, que puede ser, pero nuestro enfoque ahora debe ser ver la enseñanza ética y la esperanza que nos da el libro Apocalipsis. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice así, Apocalipsis 3, versículos 2 y 3. Le dice Cristo a Juan que le escriba al ángel de la iglesia de Sardis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Miren lo que le está diciendo Jesús. Jesús este mensaje se lo está diciendo a una iglesia. Y le está diciendo a Juan, escríbeselo al pastor de esa iglesia. Nada más que aquí se utiliza la palabra ángel. Léelo por favor, Juan. Despierta. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos te lo espere, como lo hace un ladrón. Como lo hizo el ladrón que le llevó la lavadora y todo lo demás, aunque lo hizo de día, ¿no? Pero tú no sabías que él iba a venir, ¿verdad? Si tú hubieras sabido, tú lo esperas ahí con un bate o con un revólver, ¿sí o no? Tremendo ejemplo, y ese es el de la lavadora. No entra. Sí, de verdad. El asunto está en que, ¿cuál es la enseñanza ética que vemos aquí? Miren, el Señor le está dando esa enseñanza a Michelle, a una iglesia. Yo tengo otra versión. A ver qué dice la versión. En el capítulo 3, versículos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque has hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Eso es lo que yo tengo aquí también. Esa es la versión Reina Valera del 60. Usted empezó de la primera. Desde el capítulo 3, no, desde el 3. Sí. No, perdón, desde el 2, el 2 y el 3. Sí, sí, o sea. Escribe al ángel de la iglesia de Sardes, Exactamente. el que tiene los 7 espíritus de Ese Dios y mismo. los 7 estrellas. Pero más que interesarnos en los 7 espíritus y los 7 rollos y todo esa, las 7 estrellas, perdón, veamos la enseñanza ética, que eso es lo más importante ahorita. Y lo importante es que el Señor dice que si no nos interesamos en Él y no rescatamos las cosas antes que se terminen de dañar, Él va a ir en contra de nosotros, como cuando un ladrón hace lo que tiene que hacer. O sea, el Señor le da mucha importancia al hecho de que le prestemos atención. El Señor le da mucha importancia al hecho de que le prestemos atención. Mira, si tú eres del Señor y tú no le estás prestando atención, el Señor te va a dar tu tanganazo. Porque el Señor al que ama castiga, dice la Biblia, y azota a todo aquel que tiene por hijo. Así que mis hermanos, hay cosas eternas, hay cosas de carácter eterno que nos deben llevar a nosotros a hoy mismo rectificar, evitar que esas cosas que están a punto de morir mueran. Ya no hay, sí. Y también en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Miren lo que dice. Capítulo 16, versículo 15. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, o sea, el que está despierto, el que está pendiente, el que está atento. 16, 15. Y guarda sus ropas. No va a hacer que te roben las ropas ahora, amigo. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mira, en esa época, cuando habían guerras, sí, porque acuérdate que ellos tomaban el botín. Ellos corrían, abandonaban las ciudades. ¿Y qué hacía el ejército vencedor? Llegaba al lugar, se llevaban a las mujeres, a lo poco de ganado que tenían, y se llevaban todo lo que era joyas y ropa. Entonces, el Señor está diciendo que Él viene como ladrón. Bienaventurado el que vela, como quien está cuidando la ciudad y guarda sus ropas. Porque al final esas personas podían escapar del ejército vencedor, pero cuando regresaban, una mano adelante y otra atrás. Entonces Dios no nos quiere ver así. Dios nos quiere ver con ropa. Dios no nos quiere ver avergonzados. Eso es lo que debe entender. Dios no nos quiere ver avergonzados por haber sido tercos y por habernos advertido las cosas. Entonces, ¿debemos prestarle atención al Evangelio? ¿Sí o no? Sí. Pero entonces también quiero que veamos nuevamente Mateo 13:22. Michelle, por favor, me lee Mateo 13:22. Y que veamos que nuestra atención debe estar enfocada no ante las riquezas, sino ante Dios. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, ¿qué debe captar nuestra atención? La riqueza. Dios está diciendo, su atención, por favor. No se lo deja a la riqueza, dámelo a mí, que te beneficia, que te conviene. Las semillas que cayeron
entre los espinos representan a los que oyen la palabra Otra vez. de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Wow, Está hasta más fuerte que aquí. Yo le temo a veces a esas versiones modernas porque chuzo, lo ponen a uno a chillar. Bien, nunca dejes de orar, dice la tercera parte. Así que, Juancito, 1 Tesalonicenses 5:17 y acá Glorita, Efesios 6:18. Primera Tesalonicenses 5:17 y Efesios 6:18, Gloria. Efesios 6:18. Sí. Pero primero Tesalonicenses. ora sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. 5:17. Amén. Ujú, Nunca dejen de orar. ujú. Eso es lo que en nuestra versión está orar sin cesar. Hay mucha gente que me molesta y me dice que orar sin cesar, pero no le hago caso. Es sin cesar, sin parar. Sí. Ajá. ¿Qué dice la versión? ¿Qué dice nuevamente, Juan, lo que tú leíste? Nunca dejen de orar. Nunca dejes de orar. Y en el audio que leí, que oímos, nos daba el ejemplo de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, que fue el príncipe de los predicadores, ese fue el apodo que le pusieron porque era el mejor y más claro predicador que existió en el siglo XIX. Él decía que el secreto de su vida devocional no era que él orara durante 4 horas o 5 horas, sino que durante el día, en cada espacio de tiempo que él tenía breves oraciones. Pero esas breves oraciones eran poderosas porque nosotros... Se enfocaba solamente. Exacto. La atención estaba puesta solamente. Ajá. Y miren, y ese hombre... Natasha está- Y le voy a decir algo de Spurgeon para que ustedes vean lo importante que era para él ser un Sí. hombre devoto. Miren, Spurgeon tenía por costumbre predicar de manera muy prolongada. Spurgeon predicaba hasta por 2 horas. Y él predicaba en un lugar que le llamaban el Tabernáculo Bautista de Londres, porque, o sea, Spurgeon perteneció a la iglesia bautista. Y nunca se ha registrado que los que asistían en esa época, que eran como 2.000 o 3.000 personas, porque era una sala enorme, es un antiguo teatro, lo convirtieron en lugar de predicación, que ninguna de las personas se parara o que se estuviera moviendo de posición por cansancio o por fastidio de escuchar. Spurgeon estaba tan entregado a lo que era buscar a Dios en oración en esos momentos repetidos durante el día de manera breve, que él adornaba de gracia sus predicaciones a pesar de que eran largas y la gente le prestaba atención. Imagínate que Spurgeon fue admirado por otros hombres de fe bien importantes, tanto de Inglaterra como Estados Unidos, que cuando le escuchaban decía, oye, ¿y este hombre dónde estuvo metido todo este tiempo? Pero ¿cuál fue el secreto de Spurgeon? Que él oraba sin cesar, y era que lo hacía en el día varias veces. Buscaba momentos, Un momento oportuno. y oraba. No, y créalo que siempre en el día, sí, siempre en el día hay momentos para tener una devoción. Entonces eso es lo que nos llama a orar, Todos los a no días. dejar de orar. Hagamos eso. A ver, Gloria, Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren, lo que Gloria acaba de leer es parte de lo que en nuestras Biblias lleva por título la armadura de Dios. En este pasaje Pablo empieza a describir la armadura de un soldado romano, pero a cada parte le dice esto es algo espiritual. Entonces, por ejemplo, vemos que él habla de que del yelmo, que era el casco de la salvación,
que él habla del escudo, el escudo de la fe, habla del calzado que usaban los soldados, dice el calzado del evangelio. Él habla de la espada, dice la espada del espíritu. Él habla de la coraza, de la justicia. O sea, como la armadura. Ajá, él describe la armadura de un soldado romano que posiblemente lo estaba cuidando fuera de su celda. Hace cuando estaba escarcelado. Exacto. Pero le da, dice, nosotros también tenemos una armadura, nada más que no está compuesta de yelmo, de calzado, de cinturón, de pechera, de escudo, está compuesto de estas cosas. Entonces, Gloria, el versículo que leyó, lo leyó es en ese contexto. Entonces dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira lo que Pablo está diciendo, que primero que oraba todo el tiempo, y que él nos recomienda a nosotros orar todo el tiempo. Su oración era una súplica o una oración espiritual, guiada por el Espíritu. Y además él dice eso, yo velo en él. No sé si eso significaba que dejara de dormir, pero sí lo que significa es que él se mantenía en ese espíritu, en esa actitud de oración. Y que en esa oración hacía súplica por todos los santos. Imagínate cuánta gente Pablo conocía. Todos los creyentes, por todos los que... Y mira, y Pablo en muchas de sus cartas dice, porque me acuerdo de cada uno de ustedes en mis oraciones. Oh, ¿cuánto demorará, Michelle, orar por todos los conocidos tuyos en tiempo? ¿Cuánto demorará? Horas, ¿verdad? Por eso que él dio velo. Velo. Velo no dormir. Trasnocharse, sí, no dormir. Entonces, hermanos, nunca dejemos de orar. Le pregunto algo antes de terminar, porque ya estamos terminando. ¿Lo que yo estoy diciendo es algo importante o sin importancia? Importante. Entonces, hermano, practiquémoslo. Miren, no es para molestar, sino, como Pablo dijo, para nuestro provecho. Y por último, Michelle, léeme por favor. Primera de Pedro 4:7, tú lo leíste hace un rato. Te va a tocar de nuevo. Primera de Pedro. Y me vas a dar la explicación exegética. Pues, ¿Viste? Pedro, primera de Pedro 4:7. 4:7. Y me da, ajá, y Michelle me va a dar la explicación. Sí, el significado, dale. Ok. Más el fin de 4:7, ¿verdad? Sí, señorita. Más el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Bueno, hermanos, ¿por qué debemos recuperar o recobrar esta práctica de la oración y de la devoción a Dios? Porque el fin está cerca. Miren, el hecho de que el fin esté cerca, eso implica algunas cosas. Implica que el Señor va a venir y va a poner en su lugar a todo ser humano. Dice que vamos a ser juzgados cada uno por las obras que hemos hecho. Pero también el fin, hermanos, está antecedido de situaciones en las cuales siempre el cristiano se va a ver en peligro, se va a ver en persecución, se va a ver en aflicción. En los momentos de dificultad, que son los que van a ser el preludio del fin de las cosas, nosotros debemos mantenernos en un espíritu de oración. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto, mis hermanos? Debemos concluir lo siguiente. Debemos concluir que Dios nos está llamando urgentemente a que enfoquemos nuestra atención en Él. Es un asunto trascendental, o sea, sumamente importante, en el que los grandes beneficiados o grandes perjudicados seremos nosotros mismos. Seremos beneficiados si nos ponemos las pilas, pero seremos perjudicados si no nos ponemos las pilas. Nuestra atención a Dios es para salvación, o ignorar eso es para
nuestra destrucción. Así que bueno, con esto termino, hermanos, y bueno, esperemos que esto pueda ser practicado. Amén. Bueno, vamos a orar. Yo le voy a pedir a estas dos damas que están aquí que nos despidan en oración y que oren precisamente por el tópico que le haya llamado más la atención a cada una, ¿no? Y que lo enfoque en la oración que vamos a tener todos juntos aquí. Sí. Así que vamos a orar. Voy a empezar. Sí. Ven, Natasha. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahora tú lo recoges. Ahora pintamos, ¿eh? Ven. Párate. Oremos pues. Padre Santo, gracias te damos, Señor, Sí, en esta Señor, tarde. sí. Señor, gracias te queremos dar porque, Señor, te complace, Señor Padre, y nos permite que podamos hablar y, Señor, aún escuchar de tu palabra, Señor Padre. Queremos agradecerte por eso, Padre, porque, Señor Padre, no siendo nada, no diste vida. Señor, nos hiciste valioso también, Padre. Señor, gracias quiero darte por eso, Padre. Señor Padre, usted nos está motivando ahora, Señor Padre, a tener una vida devocional, porque usted quiere tener una relación, comunión con nosotros, Padre. Sí, Padre. Usted quiere, Señor Padre, que nosotros aprendamos a vivir dependiendo de ti, Señor Padre. Que, Señor, te damos la gloria, el honor, la alabanza en todo tiempo, Así es, Señor Señor. Padre. Sí, Señor, que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Padre, que nada lo que hay en el mundo no pueda distraer, Señor Así es, Padre. Padre. Señor, te quiere glorificar, Padre. No porque no necesita, sino, Padre, quiere compartir eso con nosotros, Padre. Señor, gracias por este estudio, Padre. Ahora, Señor Padre, que nosotros pongamos nuestra parte. Tanto Juan, Michelle, César, yo y Natacha, Señor Sí, Padre. Señor. Señor, que esto vaya en nuestro corazón, Padre, y nos esforcemos, Señor Padre. Padre, en todo tiempo, Señor Padre. Y también te pido, Señor, por los otros hermanos de Centro Cristiano también, Padre, que haya en corazones de ellos, Señor, ese deseo también, Padre, como ha habido en el corazón del pastor que nos ha enseñado, Padre, y que también haya, Señor Padre, y que traiga también, Señor, un arrepentimiento genuino en nuestra vida también, Señor Padre. Señor, para vivir en santidad y para todos, Señor Padre Santo. Gracias te doy, Señor, y esta tarde te alabamos, te glorificamos tu nombre, Señor Padre, por todas las bendiciones que tú nos has dado, Padre Santo. Gracias, Señor Padre, y que podamos crecer en ti, Señor Padre, cada día, Señor Padre. Te doy la gracia en estos momentos, Señor Padre. Amén. Amén. Señor, te doy las gracias por este día, Señor. Gracias por permitir reunirnos aquí en la casa, Señor. Sí, Señor. Señor, te pido que tengas misericordia de nosotros, Señor, Sí, de ten cada uno de misericordia. nosotros, Señor. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos mantenga y que nos des perseverancia en tu palabra, Señor. Así es, Por Señor. favor, Señor, ayúdanos, Señor, Sí, a llevar sí. tu palabra y dar testimonio en nosotros, en Señor, otras Padre. personas, para que ellos te sigan, Señor. Tu venida Señor. está cerca, Señor. Prepáranos para tu llegada, Señor. Y que todas las personas que no conozcan de ti lo hagan, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude a entender y hacer tu palabra, Señor. Te doy las gracias por nuestro hermano César y por la hermana Gloria de tenernos en nuestra casa y en nuestro camino, Señor. Te pido por nuestros pastores que están en Utibé, Señor. Te pido por el pastor Vindas y la hermana Vindas también, su esposa, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, a pesar que las pruebas que tengamos, nos perseveremos en tu palabra, Señor. Te pido y te doy la gloria, Señor. Amén. 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 Que no me suba las manos. Sí, te sube la mano. Sí. Tienes que sudarte más. Ay, me sudé. También. Señor, te- Tú tienes la mano sudada. Ay, tengo la mano sudada. Ay, me voy al cuarto. ¿Qué me haces? Natasha. Chajame. Michelle, ¿tú no tienes Pix, Michelle? ¿Ah? ¿No tiene Pix? Deja Sí, eso o aquí. que tienes para ti, Natasha. No para que le froten en el pecho a ella o en la espaldita. Sí, a Natasha. Un plato que cada uno. No, ¿para qué? Para cantar el cumpleaños. Cumpleaños, a mí.
¿Quién va a cumplir años? Yo. ¿Cuánto ya vas a cumplir? 4 años, no. Ah, sí. Ella va a cumplir 4 años. Yo voy a cumplir años. Ella va a cumplir años también. Yo voy a cumplir años. Yo. Yo. Dije que yo. Michelle. No, Juan, tienes que parar la grabación. Digo, tú me la mandas. Usted la corta, edita. Sí, yo la corto, dale. Dale, mándala para ver. Miércoles, eso.